Ahí está. Así que bueno, un poquito la idea de hoy es hacer un repaso, pero también al final, justo coincide con que yo tengo que cortar un poquito antes, pero los voy a dejar haciendo una tarea, un trabajo, que después sí voy a necesitar que lo que charlen lo vuelquen al foro, eh, porque bueno, me parece que es el tema de hoy o el trabajito que quiero que hagan, me parece que es medular para la cuestión de la evangelización y la misión. Así que bueno, un poco el contenido de la materia tuvo distintos momentos. Las primeras 2 semanas nos enfocamos más en el contenido, tal vez, del mensaje, ¿sí? El contenido, por eso hablamos o estuvimos charlando acerca de lo que es el querigma y la didaqué, que entiendo que esos dos conceptos fueron claros. Digamos, lo que es el querigma es la proclama de la verdad de Dios. Esa proclama es el mensaje del reino y esa proclama es la persona de Jesús, ¿sí? Esa proclama de Jesús es también una palabra que da espíritu, que tiene espíritu. Entonces, cuando Jesús empezó a proclamar el evangelio del reino, resulta que el que proclamaba el reino era también el mensaje en sí mismo, ¿no? Por eso él dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿En quién se acercó el reino de Dios? En la persona de Jesús. Entonces, cuando evangelizamos, cuando llevamos la palabra, tenemos que tener en claro que nosotros transmitimos palabra, transmitimos verdad y transmitimos también una palabra que tiene espíritu. Por eso todos somos testigos de alguna vez hemos experimentado cómo al dar la palabra las personas reciben algo del espíritu y eso que reciben del espíritu empieza a transformar las vidas. Nosotros somos testigos de eso y hemos visto en muchos otros cómo Dios transforma a través del contacto de la persona con la verdad de Dios. También dijimos que es necesario dar la verdad, ¿sí? El querigma, y después del querigma dar el mandamiento, ¿sí? La didaqué. ¿Para qué? Para que la obediencia a la palabra esté sustentada en la verdad de Dios y no solo en un mero mandamiento, ¿sí? Cuando damos solo mandamientos, podemos hacer que haya gente que es obediente o no, pero obedece normas, obedece preceptos, obedece hasta costumbres nuestras, pero no obedecen la verdad. Entonces, esa verdad lo que, lo que hace es transformarnos y hacernos obedientes. Y cuando entendemos la proclama y el querigma, entendemos que es necesario obedecer a Jesús, ¿sí? Y también vimos estos 4 pilares de la evangelización, que este hermano, así medio español, medio ruso, eh, con mucha gracia, me parece muy, muy bueno los mensajes, son mensajes cortitos, porque en 4 pilares y rápidamente nos permite presentar el Evangelio, ¿no? Y a veces son como dos momentos de la evangelización, ¿no? Cuando evangelizamos a largo plazo, podríamos decir, ¿no? Y ahí tenemos que desarrollar las verdades, pero hay momentos que hay que evangelizar en el corto plazo, tal vez no veamos nunca más a esa persona, tal vez lo vimos 2 minutos o 3 minutos, y en 2 o 3 minutos tenemos que darle la verdad, y bueno, tener claro estos 4 pilares nos ayudan mucho a ser prácticos. Te hablo de la eternidad, te hablo de la ley, te hablo de la buena noticia y te hablo del llamado. Después, si te veo, bueno, bien, y si no te veo, arreglátela con Dios. Un poco es el evangelismo de la calle, ¿no? El espontáneo, que, que también creo que en este tiempo es necesario recuperar, ¿no? Porque lo hemos perdido, ese evangelismo de la calle, el espontáneo,
el que nos hace estar atentos a las necesidades. Y combinando eso con los 21 tips que vimos de Jesús analizados en Juan 1, Juan 4 y Juan 8, creo que tenemos, no es tanto el contenido, pero sí es muy rico para tomar perlitas, ¿no?, de esto y, y tratar de semejarnos a Jesús en cómo Él llegaba a las personas. Y es tremendo porque nosotros por ahí lo vemos 2000 años después y decimos, bueno, era Jesús, ¿cómo no iba a hacer lo que hizo? Pero el contexto social en el que estaba, la situación social, no era fácil que un judío se arrime a una samaritana, no era sencillo que un hombre hable con una mujer, eh, era complejo toda esa situación y él lo logró, lo desarrolló. Así que esos 21 tips también eh, son interesantes y si lo combinamos con Lucas 9 y Lucas 10, cuando Jesús envía a los 12 y envía después a los 70, nos vamos a encontrar con un panorama que la evangelización contiene querigma, contiene verdades de Jesús, contiene mandamientos, también contiene esa parte y esa sensibilidad del espíritu para llegar a las personas, y también la evangelización lleva al desarrollo del uso de los dones. Entonces, todo un combo que nos permite tener herramientas para, para usar en los momentos oportunos. Jesús tuvo palabra de ciencia con la mujer samaritana, entonces ejecutó el don de ciencia. Tuvo un don de sabiduría para resolver la situación de la mujer que había sido encontrada en adulterio. Tuvo sabiduría de Dios para resolver una situación tan difícil. Entonces, los dones del Espíritu también son necesarios para ejecutar y llevar adelante la evangelización. Cuando vuelven los 70 vienen contentos porque habían expulsado demonios, porque habían sanado enfermos, y ahí ejecutaron el don de fe, el don de hacer milagros, ¿sí? El don del servicio, porque Jesús también los mandó y nos manda a sanar leprosos. Entonces hay todo un conjunto de cosas que se sueltan en la evangelización que nos hacen poner en práctica tantas cosas que a veces tenemos como teoría, ¿no? Y a veces la teoría, cuando baja a la práctica, necesita ese paso de fe, ¿no? Ese lanzarnos a hacer eso eh, que el Señor nos está mandando o que lo tenemos en lo teórico o en el concepto, pero que cuando lo llevamos a la práctica nos sorprendemos y nos damos cuenta todavía que la sencillez del Evangelio o cómo el Evangelio llega a las personas es sorprendente, ¿no? Y nos sorprendemos de la mano de Dios. Así que yo quería hacer este breve resumen para después meternos en estas próximas 2 semanas, pero quería preguntarles, así si me pueden contar rapidito, ¿cuáles son de esos 21 tips? ¿Cuál es el que más le llamó por ahí la atención y dijo, ojalá pueda yo en mi vida desarrollar esto que Jesús desarrolló? Yo sé que algunos lo escribieron en el foro, pero sería bueno compartirlo ahora, a ver si de esta forma de predicar de Jesús, de evangelizar, yo quisiera tener este, esta, 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 esta gracia del Espíritu. A ver si alguien se anima a poder contar o es un anhelo del corazón o alguna experiencia en la cual se asemejó a algunos de esos tips que desarrolla el escrito de Jorge. ¿Quién se anima? Hola Martín, hola, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, hace más o menos 2 o 3 semanas atrás, antes que justo planteaban el tema de estos 21 puntos, eh, me tocó ir al predio de donde yo vivo por Rodríguez y me tocó justo
estar ahí, se me acercó una persona en la calle, me juntaba con un hermano y cuando empecé a hablar, ¿viste? Porque era una persona que estaba borracha y todo eso, empecé a tener esa respuesta, ¿no? De estar atento, de primero preguntarle su nombre para saber quién es, mientras estaba hablando con él, le pedía al Señor dirección y echaba toda cosa que no sea de él. Aparte también pude manifestarle el amor del Señor, abrí mi corazón, lo pude abrazar, si bien, o sea, higiénicamente estaba re mal, se sentía el olor a vino, pero mientras estaba ahí con él, el uno a uno con el chico este, sentía de parte del Señor de abrazarlo, de mostrarle su amor. Él encima me dio una palabra, no sé, de la nada, y está bueno, ¿no? Cuando nos lanzamos, a, como decía vos, a salir a la calle y a evangelizar, el Señor ahí usa esos 21 puntos claros, precisos, para que cuando tengamos que hablar, quizás no usemos palabras tan rebuscadas, tan evangelísticas, sino ser más sencillo, ser más concreto, pero tener una dirección y apuntar a ese punto, ¿no? Para poder llegar a lo que sería presentar el Evangelio. Si bien pude orar por él y tuve la necesidad después de verlo y llevarle algo porque está en la calle, después no lo pude ver. Así que aproveché ese momento y le di de parte del Señor. Así que está buenísimo eso. Amén. Bien. ¿Alguien más? Antonio, estás silenciado. Toca ahí el micrófono. Ahí está. Pero lo espontáneo me gusta, lo sencillo, lo inmediato. Quizás puedo decir para ir lo oportuno porque cuando estás en la presencia del Señor, Dios te pone la palabra y bueno, te ubicas rápido y puedes hablar. Ayer, antes de venir a la Quiaca, soy más claro, nosotros estamos en Abrapampa, quizás 70 kilómetros de la Quiaca. En ese viaje me siento al lado de una persona que venía viajando desde Buenos Aires a Bolivia. Y eso espontáneo, así de charlarle, preguntarle cómo te va, dónde estás, qué haces, y cómo está tu familia, así en forma muy sencilla y común, es lindo y rico y entras en confianza. Viste que el hecho de ser muy práctico, de preguntarle cosas comunes y cuando te das cuenta estás hablando en un tono bien lindo y pones a decir, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo es Dios? ¿O existe Dios para vos? ¿O tiene sentido? Y vas silvanando, ¿ves? Entonces, a mí me gusta lo espontáneo, lo rápido, así, y Dios guía. Y eso siempre ha sido lindo. En cambio, cuando es programado por ahí con la palabra teórica, digamos así, el otro no le encuentra el diálogo, la relación. Y yo terminé hablando con esa señora de que le encantó el momento, de que qué lindo empezar de chico. Inclusive llegamos a decir si los niños hablan de Dios cuando son chiquititos. Y sí, dice, pero ahora ellos ven otra cosa, pero hablar de Dios es algo lindo, impresionante. Así que a mí me gusta lo espontáneo, lo rápido, lo sencillo, lo común. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más? Hay que perder esa sensibilidad y sencillez para acercarnos a la gente. Ujú. Es Sí, clave. coincido con Antonio y con Jesús, usar cosas sencillas de la vida, estar atentos y tomar la iniciativa. A mí me cuesta tomar iniciativa, prefiero escuchar y estar conectada con el Espíritu Santo y comunicar la verdad de una forma sencilla, no religiosa, ¿no? Con gracia, con amor. Me gustó la idea y la voy a tomar, lo que dijo Antonio, de crear un ambiente de confianza y después largar, así como quien no quiere la cosa, una pregunta más profunda, ¿no? Gracias, Antonio. Gracias. ¿Ustedes son de pensar que uno tiene que tener algunos versículos para tirar en la evangelización o dejan librado al Espíritu que traiga lo que traiga? Eh, No, a veces surgen solos de acuerdo a la situación, ¿no? Es decir, el espíritu te va marcando qué decir. A veces uno los usa como herramienta, sin decir que es palabra de Dios, sale.
No hace falta, como decía Antonio, decir esto es palabra de Dios. No, surge en la conversación en forma natural. La gente de alguna manera tiene un conocimiento de Dios. Aunque no practique, alguna vez en la vida alguien le habló o tuvo contacto. Entonces, es fácil hablar. Desde lo sencillo, como decía Antonio, a mí me cuesta como a Katy, a pesar de que soy muy expresiva y charlatana, empezar a hablar con alguien que no conozco me cuesta. Entonces trato de ir preguntándole cómo hace Antonio, cómo está, crear ese ambiente de confianza, que es la única forma que yo encuentro. Para mí es la única manera, porque si no, esto me cuesta, parezco alguien que se impone a sí mismo a hacer algo que le cuesta. A mí me cuesta muchísimo hablar con la gente, como hizo Jesús, con la gente que está en la calle. Me cuesta mucho. No sé por qué. Tengo un problema con los olores y me autoimpongo abrazar a la gente porque me cuesta. Es algo mío, no sé si está bien o está mal, pero bueno, trato de que eso no sea una barrera en mi vida. Y eso me ayuda a vencerme a mí misma, porque cuando uno abraza a gente que está en la calle, como decía Jesús, que está con olores y demás, es una barrera, como decía, social y cultural, porque uno tiene que vencer esa barrera. Entonces yo me autoimpongo, digo, no, yo tengo que vencer esto en mi vida. Y bueno, trato de hacerlo. En el salón tenemos, en la iglesia tenemos varios que vienen de la calle a participar de la reunión. Y vienen como vienen. Pero hay uno que es todos los domingos fiel, viene todos los domingos, pobre. A veces se queda dormido, porque yo digo, debe ser muy difícil dormir en la calle, donde vas con todas tus pertenencias y que no te las roben, o no te maltraten, no te peguen. Entonces viene y en mitad de la reunión se queda dormido. Pero es fiel, viene todos los domingos, algo se lleva. Y ese es mi propósito. Todos los domingos me acerco, ya conozco su nombre, conozco su entorno, vamos conociéndolo, le vamos hablando, ya no desde un punto de vista de amigos, sino que vamos viendo qué es lo que él tiene que profundizar en su vida, conociendo su situación. Pero bueno, eso es lo que yo trato de vencer en esta. Martín, una vez yo estaba en la cola del banco y me puse a hablar con una mujer y me dice, sí, yo no lo vi a Dios. Y me olvidé del pasaje de Juan 1:18. Sí, nadie lo vio a Dios, solamente Jesús. Entonces, respondiendo a la pregunta que vos hiciste, sí, yo creo que tenemos que tener pensamientos bíblicos, ¿no? Pasajes de la Biblia en nuestra mente que nos van a ayudar en el momento para compartir. Sí, eso es bueno. A ver, obviamente el Espíritu Santo nos da y nos suple nuestra carencia, ¿no? O nuestra limitación. Y gracias a Dios que es así, digamos, ¿no? Porque si nosotros quisiéramos poder abarcar todo, es imposible y somos limitados, y es ahí donde aparece el Señor y suple. Pero tenemos que tener incorporadas palabras, por eso es clave lo que vimos la primera semana, ¿no? El querigma y el didaqué, ¿no? Palabras de proclama, que cuando tenga la oportunidad sea como una lanza que tiro, y yo sé que no es mi palabra, ¿sí? Puedo empezar a predicar desde mi testimonio, y eso es bueno, es válido, no invalida, porque hace más real todavía la predicación y el poder transformador de Dios. Pero ¿qué pasa? A veces uno puede decir, pero mi testimonio, yo no era un drogadicto y no era. Entonces, sí, ¿qué le digo? O sea, no le va a impactar. Pero es lo que nosotros pensamos, más que lo que el otro necesita. Entonces, mi testimonio es clave, es fundamental, pero la palabra que es espada de dos filos, más cortante, ¿no? Que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, que
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Fíjense ese pasaje de Hebreos, esa palabra es la que la gente recibe. Entonces, por ahí un toque, un versículo cortito, y es lo que decía este hermano, que es esa persona, que esa palabra cae a la conciencia de la gente, y después no es continuamente golpeándote acá, ¿no? Necesitas de Dios, necesitas de Dios, necesitas de Dios, y entonces no lo dejas tranquilo, su conciencia le acusa, hasta que en algún momento va a caer a los pies del Señor. Y ese es un tipo de evangelismo, ¿no? Después está el otro que es tal vez el que nosotros más desarrollamos, que es, yo lo llamo, ¿vieron cuando dice en Lucas 10, vuestra paz, digan paz a esta casa, y si hay hombres de paz, vuestra paz quedará? Ese es el que más tal vez desarrollamos, o cuando Jesús dice, vayan, prediquen el Evangelio y enseñen a guardar todas las cosas, ¿no? Son como dos instancias. Predico el Evangelio, la gente se bautiza, se convierte, y después enseño a vivir como el Señor quiere, ¿no? Entonces, son dos modelos válidos, pero que tenemos que estar preparados para atender los dos. Al que le predicamos se convirtió y ahora hay que formarlo, que es el discipulado, como ese que tiramos la semilla en la calle y bueno, y después no sabemos qué pasará con él, pero el Señor nos llama a los dos modelos. Yo creo que nos sentimos más cómodos en el primero, ¿no? En el que una vez que tuvimos, sabemos que hay recepción a la palabra, bueno, ahí focalizamos y formamos. Pero recuerdo haber escuchado algún testimonio de Iván Baker, especialmente del hijo, Iván, que era una persona que evangelizaba en todos lados, se iba con los hijos a la plaza, paraba a la gente y le decía, espere, ¿tiene 2 minutos? Este nene tiene algo para decirle. Y él se iba y lo dejaba al hijo predicándole. Y bueno, me imagino al principio que habrá dicho, pero después se soltó. Bueno, ese ejercicio es sano y creo que lo tenemos que recuperar. En un contexto social, que ahora ahí nos metemos en la segunda parte, que entiendo, yo tiré la pregunta y las respuestas fueron espectaculares, muy buenas. Claramente los pecados que uno mira en Romanos 1 y uno mira en la sociedad, o sea, es la misma esencia, digamos. Podemos decir, no hay pecados nuevos, son los mismos pecados. El corazón del hombre, lejos de Dios, es la misma situación de pecado. Tal vez ahora mucho más amplificado, mucho más notorio, también apoyado en esta palabra de Apocalipsis que dice que en los últimos tiempos lo bueno será más bueno y lo malo será más malo, digamos, ¿no? Lo impuro será más impuro. Y uno ve atrocidades, ve situaciones, pero sobre todo lo que más vemos es como una especie de, hay un espíritu que se levanta en contra de todo lo que es Dios. ¿Sí? Eso es así y lo notamos cada vez más. Creo que alguno comentó así al pasar claro, nosotros hoy estamos 2000 años después que Jesús vino. Entonces, hay 2000 años de historia. Y hay 2000 años de historia de la iglesia muy buenos, pero hay 2000 años de historia de una iglesia que falló en un montón de aspectos. Entonces, la gente cuando le hablas de Dios, muchos tienen una reacción y algo que no, por malas experiencias. Ahora, las malas experiencias de los hombres no cambian a Dios, Dios sigue siendo el mismo. Entonces hay que recuperar esa identidad de familia, de iglesia, y la única forma que lo vamos a poder dar es viviéndolo
y transmitiéndolo con fe. Entonces es claro, la sociedad no es la misma que la de Romanos capítulo 1. Es otra sociedad, otro contexto. El pecado es el mismo, pero es otro contexto social. Y en ese contexto social se nos presentan distintas formas y nosotros tenemos que dar un mensaje sin cambiar la esencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál fue la proclama o lo que Jesús enseñó cuando estuvo en esos 3 años y medio de ministerio en la tierra? Su mensaje era: el reino de Dios se ha acercado. Y le hablaba del reino de los cielos. ¿Por qué le hablaba a los judíos del reino de los cielos? Porque para un judío era un concepto que se entendía. Ellos esperaban al rey, esperaban la manifestación del reino, de la restauración del reino de Israel. De hecho, en Hechos capítulo 1, después de Jesús resucitado y antes de ascender, le vuelven a preguntar lo mismo. O sea, estuviste hablando 3 años y medio del reino, ¿ahora vas a establecer el reino de Israel? Y Jesús le dice: no les interesa a ustedes estos temas, esto está en la sola potestad del Padre, vayan y prediquen el Evangelio. Entonces, para un judío, el concepto de reino era claro. Ahora, la predicación de Pablo a los gentiles, ¿de qué les habla Pablo a los gentiles? ¿Del reino o presenta de otra forma el Evangelio? No cambia la esencia, pero ¿les habla del reino o le habla de otra cosa? Del Evangelio. Del Evangelio. ¿Y cómo presenta a Jesús? Como Kyrios. Como Kyrios. Exacto, como Kyrios. ¿Por qué a un romano o a un gentil Pablo no le habla de reino? Porque era un concepto que no estaban familiarizados. Sí, claro. Entonces Pablo le habla de Kyrios. Entonces le dice: el Kyrios, que para ustedes es el César, el emperador, bueno, el que está en Cristo no tiene a ese como Kyrios. El Kyrios es Jesús. Entonces, claro, quedaban ante una situación de una definición de vida tremenda, ¿sí? Porque tenían que definir, y para uno que estaba en el Imperio Romano, desechar la autoridad del César como Kyrios le costaba la vida. De hecho, muchos murieron, pero definían en su corazón, y Pablo fue claro con eso. Y es tan claro desde el mismo momento en que se convierte, porque cuando camino a Damasco aparece la visión, Pablo lo primero que dice: ¿quién eres? Kyrios. ¿Quién eres? Señor. Entonces, desde el primer momento Pablo tiene esa revelación de que Jesús es el Señor. Entonces vemos a Jesús hablando del reino de Dios, a Pablo hablando de Jesús como Kyrios. ¿Por qué? ¿Por qué cambia el contenido de la predicación o el querigma? Sin bajar las exigencias, claramente, porque la sociedad que lo recibía era distinta. El que escuchaba el mensaje era distinto. Entonces Pablo tuvo esa gracia del Espíritu de transmitir de una manera diferente el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el mensaje que nosotros tenemos que dar hoy a esta sociedad? ¿Qué es lo que le tenemos que decir? ¿Sí? Y claramente creo que ese es el gran desafío, porque, como dijimos recién, socialmente está todo tan globalizado, pero a la vez tan fragmentado. Las tecnologías, las redes sociales, toda la situación que se vive nos hace repensar el contenido de nuestro querigma, de nuestra proclama. Claramente hay que seguir presentando a Jesús como Señor, hay que hablar del Evangelio del Reino, hay que declarar las verdades de Dios, pero tenemos que encontrar una forma
diferente de poder llegar al corazón de las personas. Y eso es una estrategia que nos va a dar el Espíritu Santo. Si bien, pensando en nuestro país, ¿no? Que lo escuchaba Antonio recién, de allí de Abrapampa, en La Quiaca, si bien el corazón de las personas sin Dios es lo mismo, yo creo que hay distintas llaves que abrir, hay distintas llaves que abren corazones. Entonces, creo que la evangelización de este tiempo tiene que apuntar a abrir corazones. Toda la situación social en muchos casos es una carcasa que se levanta, que se arma en contra de todo lo que sea Dios. Y sabemos que el Espíritu Santo tiene poder para vencer y para doblegar situaciones y para derribar cualquier argumento. Pero justamente ahí está la llave. Creo que hay que depender cada vez más y declarar cada vez más que el Espíritu Santo nos tiene que dar las llaves para abrir corazones, la llave para alcanzar esas realidades que hoy están lejos de Dios. Entonces, un poco el capítulo, no es el capítulo, sino ese es el escenario 1 del libro de Jorge, que relata este escenario de situaciones de pecado, y el escenario 2 que habla del justo juicio de Dios, ¿no? Hay una realidad que Dios viene con juicio, viene con una condena al pecado. Tiene que encontrar una iglesia activa en esa dirección y saber que tenemos que amar al pecador, tener pasión por el pecador para que se convierta. Tenemos que tener la dirección y la frescura del Espíritu Santo para transmitir la palabra justa. Pero tenemos que entender que nos vamos a encontrar en escenarios totalmente distintos en lo social y tenemos que encontrarle esas ideas del Espíritu para llegar a esos corazones. Que un poco la idea del trabajo final, obviamente no es un trabajo para ver si aprendimos o no aprendimos, no, está lejos de eso. El objetivo del trabajo es que cada uno de ustedes pueda definir acciones concretas. ¿Sí? Esto por ahí lo que decía María Rosa, me cuesta hablar con la gente en la calle, o lo que decía Antonio, quisiera esto de ser más sencillo a la hora de evangelizar. Yo lo que quiero con el trabajo es armemos algo que podamos definir en el corto, en el mediano plazo, acciones que sean evangelísticas, acciones que nos lleven a evangelizar y sobre todo acciones que transformen nuestro primer ámbito. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro primer ámbito? Bueno, el primer ámbito es nuestra casa. ¿Sí? Si no estoy evangelizando los que están casados, no estoy evangelizando con mi esposa y mis hijos, bueno, eso es lo primero que Dios tiene que transformar. O los que están en la congregación y tienen discípulos y no están evangelizando, che, mira, estuve en una clase espectacular, hablen bien del instituto, que me transformó, y que tengo que hacer esto, me están pidiendo acciones evangelísticas. Y son mis discípulos, así que eso es lo primero que tengo a mano. Vamos a desarrollar acciones evangelísticas. Y tenemos que volver a tener acciones, ya sean individuales, pero me gusta esto de en equipo. Jesús mandó de 2 en 2, primero mandó 12, después mandó 70. Cuando trabajamos en equipo, nos pasa esto, que por ahí el que es más vergonzoso no puede avanzar, pero bueno, se ayuda con el otro que es más cara dura y avanza y llega mejor a la gente y el otro puede entrar después. Digamos, nos enriquecemos con los dones y las capacidades que Dios ha puesto. Pero el trabajo es netamente concreto y práctico. Necesitamos generar en nuestros ámbitos, nuestra casa,
nuestro grupo casero, nuestra congregación, nuestros discípulos, acciones que nos lleven a la evangelización. Entonces un poquito, yo esta semana lo subo al trabajo práctico para que lo respondan en el Classroom, pero más allá de eso, la finalidad es que después el Señor nos ponga una nota, ¿sí? Porque pusimos o hicimos y cumplimos con este llamado que Él nos hace de ir y predicar el Evangelio, ¿sí? Así que bueno, eso es un poquito lo del trabajo final, que mañana o pasado lo subo. Y después esta semana, si quieren completar la lectura, a veces va a estar bueno el capítulo que habla en el libro de Jorge, es el escenario 4. Sí, el escenario 3 es el más largo, pero el escenario 4 que habla puntualmente de la misión, ¿no? Como para tener y cerrar la lectura respecto a decir, bueno, el que evangeliza está en una misión, ¿sí? Estamos llamados a una misión. Que no sean arrebatos o momentos, sino en un estado de misión continua. Sé cuál es mi misión, sé cuál es mi, mi tarea, mi objetivo, ¿sí? Evangelizar, llevar la palabra. Y eso despierta, me despierta cuando estoy solo con alguien en la calle, me despierta cuando estamos en el grupo casero. Es tema de conversación, che, ¿cómo fue con este? ¿Le pudiste hablar? ¿Lo pudiste visitar? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está su situación? ¿No? Esa charla continua, porque yo estoy en un estado de misión de una iglesia que mira hacia afuera. ¿Cuál es el problema que tenemos los pastores? Tenemos tantas cosas que resolver a veces adentro que no tenés tiempo para mirar hacia afuera. Y eso es un error, porque nos hace ver, no digo que hay que desatender a los hermanos, pero si toda la iglesia funcionaría en una misión mirando hacia afuera, todos los problemas de la iglesia se solucionarían más rápido. Pero como estamos siempre mirando hacia adentro y no te alcanza el tiempo, tenés que estar siempre, bueno, vamos por esto, ahora atendemos esto, ahora atendemos lo otro. Sí, la evangelización, bueno, el Señor convence. Entonces tratamos de darle al Espíritu Santo la tarea de la evangelización. Y la tarea de la evangelización no es del Espíritu Santo. La tarea del Espíritu Santo es convencer de pecado a la gente que nosotros evangelizamos, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos cortocircuitos con el llamado, con la misión. Porque dejamos como que esto, yo no tengo el llamado a evangelizar. Y eso no es así. La evangelización es para todos los discípulos, ¿sí? Es como que tenés algo de mucho valor y no lo querés compartir, ¿no? Jesús nos llama a compartir. Así que la idea del trabajo final es que cada grupito que estamos en contacto, cada situación que nos toque estar, o nuestra misma casa, sean espacios donde la evangelización es constante, es tema de charla diaria y tenemos que recuperar ese espacio, ¿sí? A ver, ¿estamos de acuerdo con esto? Y lo último, porque yo justo ahora me tengo que ir, ¿vieron que voy a hacer como esos profesores que dejan la tarea y se van y los dejan los alumnos trabajando? Pero como sé que acá hay gente responsable, no se van a poner a pelear entre ustedes. Y aparte tengo a Katy que fue directora, así que puede poner orden. Les voy a dejar una tarea. Sí, voy a necesitar uno que tome nota, que es parte de la consigna del foro de esta semana, pero que quiero que lo trabajen ustedes para que lo charlen entre ustedes y después escriban las conclusiones. Pero un poco el foro de esta semana, la
La consigna es, ¿cómo le predicaríamos a una persona que está muy influenciada con la ideología de género? ¿Cómo le predicaríamos? ¿Cómo? Tienen 20 minutos, no tienen todo el día para charlarlo, pero el tema es para charlarlo. No te vamos a dejar ir, no, te quedás con nosotros. Mira qué vivo el profesor. Tiraste una bomba. No, tiraste una bomba. No es fácil en 20 minutos sacar conclusiones. Como yo no tengo la solución, se las pregunto a ustedes. Bueno, anda en paz, Martín, tranquilo, que acá lo vamos a solucionar. Anda en paz. No, pero bueno, un poco charle, porque tal vez también puede ser una realidad, no sabemos cómo. No sabemos cómo, porque es cierto, no hay que entrar en polémica, en discusión. Dios no nos llama a hablar. Y aparte la ideología es un conjunto de pensamientos nacidos en el infierno, especialmente la ideología de género es un tema espiritual, no es un tema solo de bueno, piensa tal cosa. Es un tema que nace en el infierno. Ahora, yo creo que la defensa que hizo la Iglesia con el aborto, muy bien defendido. Ahora está más licuado, ya no es tanto, pero el verde y el celeste, en definitiva, nos hizo defender las dos vidas, y está bien, pero también nos puso en una vereda de enfrente tan marcada que ahora, ¿cómo cruzamos esa barrera? ¿Cómo hacemos para que el Evangelio llegue? Porque en definitiva esa gente necesita recibir el Evangelio, necesita que la persona de Jesús sea revelada. Obviamente no voy a pretender que resuelvan ahora todo, digamos, ¿no? Pero al menos porque necesitamos tener una visión, y esto está pasando, que cada vez más nuestros grupos podemos empezar a tener, especialmente en los jóvenes y adolescentes, podemos empezar a tener chicos que vienen impregnados con esta ideología. Entonces, no hablo solo del que me encuentro en la calle y le predico para que se convierta. Y me dicen, no, yo estoy a favor del aborto. No hablo de ese. Hablo de un abordaje más concreto. Es decir, ¿cómo evangelizo a alguien que no es necesario que venga todo pintado de verde, ¿sí? Pero que en su interior ya tiene la ideología de género metida y, bueno, cuando yo le hable de Jesús, le hable ¿qué ejemplos de Jesús puedo mostrarle? De que Jesús trataba a las mujeres con dignidad, o sea, charlar un poquito de estas cosas que nos van a enriquecer. ¿Estamos de acuerdo? ¿La consigna es clara? ¿Sí? Bueno, necesito uno que tome apuntes y después lo escribe en el foro, ¿sí? Cuando yo mando la consigna mañana, bueno, pongan esto que trabajamos en la clase y lo escriben. Y de paso ya se ahorran escribir en la semana del foro. Así que Ah, bien, me gusta. bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado la clase y lo dejo con esta linda tarea. Voy a sacar la grabación, así no se escuchan las peleas después. Bueno, está bien, mejor así.